Hermanos, hemos querido este fin de semana, en la mañana y en la noche, enfatizar la gratitud, ya que estamos en la Semana de Acción de Gracias. Y específicamente hemos querido usar este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 4 hasta el 12. Y hemos titulado este mensaje Razones para estar agradecidos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de ser hijos tuyos, de haberte conocido. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia. Ahora hemos venido a escuchar tu palabra. Y de manera personal tengo la responsabilidad de exponerla, Señor. Capacítame con tu Espíritu Santo. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. Bueno, la Biblia nos enseña a ser agradecidos. El jueves, en el culto de acción de gracia, hablábamos sobre ese versículo que está en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y bueno, enfatizábamos la realidad de que no dice den gracias por todo, sino en todo. Y que lo que nos facilitaba o hacía posible la gratitud era Cristo Jesús. Como dice, esta es la voluntad de Dios para que nosotros en Cristo Jesús. Cuando Cristo está en una vida, es la pieza que falta para armar todo el rompecabezas. Y es entonces cuando todo lo que vivimos, sea lo bueno o sea lo malo, adquiere sentido, propósito, y podemos dar gracias a Dios. Pero la realidad es que por alguna extraña razón no permanecemos con esa actitud de gratitud al Señor. A medida que van pasando los años, ese primer amor se va enfriando y con él la gratitud. Por una razón, los que conocimos al Señor desde jóvenes tendemos a dejar en el pasado lo que podríamos calificar una verdadera relación personal con Dios, una relación bien íntima con nuestro Dios, ya sea por el tiempo que cada día se escasea, nos vamos ocupando, o por algunas otras razones, pero esa intimidad va dejando de ser intimidad, y con ella la gratitud. Cuando éramos jóvenes, le hablábamos al Señor con toda libertad. Si usted recuerda las oraciones que hizo cuando comenzó en los caminos del Señor, teníamos lo que podríamos llamar la fe infantil. O sea, fe de un niño, Sabíamos que Él nos amaba, y aunque no ha cambiado en lo más mínimo, ya no estamos o no vivimos tan conscientes de eso. Le confiábamos todos los detalles de nuestra vida. No importa que pudieran parecer sencillos, simples, pero eran razones para ponerlas en las manos del Señor. Sin embargo, tristemente, esa inocencia ingenua fue desapareciendo. Orábamos por todo. Hoy ya no lo hacemos tanto. La facilidad con la que alguna vez nos acercamos a Dios puede verse en la actitud de los niños. Por ejemplo, en una ocasión algunos niños escribieron algunas cartas a Dios, y aquí quiero leerles algunas de las cosas que ellos escribieron. Por ejemplo: querido Señor, gracias por el agradable día de hoy. Le tomaste el pelo hasta el meteorólogo de la televisión. Hannah, 7 años. Otra carta: querido Dios, ¿te enojas en algún momento? Mi madre se enoja siempre, pero ella es humana. Sinceramente, David, 8 años. Querido Señor, necesito un aumento en mi mensualidad. ¿Podrías hacer que uno de tus ángeles se lo dijera a mi padre? Gracias, David, de 7 años. Querido Dios, Charles, mi gato, fue atropellado, y si tú lo causaste, tienes que decirme por qué. Harvey. Querido Dios, ¿sabes cuál es el río más grande de todos? El Amazonas. Debes saberlo porque tú lo hiciste. ¿Adivina quién? Bueno, ahora
cuando nos sonreímos leyendo las cartas de estos niños, podemos resumirlas en una palabra: absoluta sinceridad, total espontaneidad, ¿verdad? Pero ¿no sería realmente interesante reunir una serie de cartas que nosotros le hiciéramos a Dios ahora? Cartas de adultos. Bueno, sin duda la inocencia de la niñez se perdería, así como la franqueza. Las palabras entonces serían más reservadas y podrían estar marcadas en muchos casos por lo que podríamos llamar vergüenza, culpa y remordimiento. Estarían allí marcando todos los párrafos que escribiéramos. Muchas veces, repito, perdemos demasiado en la edad adulta. Ahora, ¿por qué? Creo que se nos olvida quiénes somos para Dios. Y el mensaje se llama Razones para estar agradecidos. Por eso lo primero que me gustaría que consideráramos es la apreciación de Dios respecto a nosotros. Eso es lo que debe marcar nuestra identidad. No lo que nosotros creemos que somos, ni lo que otros puedan pensar acerca de nosotros, sino lo que somos para Dios. Es animador ir a la Biblia y leer las promesas que nos dicen acerca de cómo Dios piensa de nosotros. Yo no sé si usted las conoce, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 31, dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. La verdad que nos enseña este versículo es que Dios es nuestro enemigo. No dice eso. Dice que Dios es por nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios es por nosotros? Está de nuestra parte. Es importante, si usted memoriza versículos, este es uno que le motivo a que lo memorice. Repítase esas palabras: Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante que se las recuerde, sobre todo mañana, cuando se levante y de pronto le dé la bienvenida a una lluvia de dificultades y comience a preguntarse: ¿estará Dios presente? ¿Sabrá Él realmente lo que yo estoy viviendo ahora? Dios está de su parte. Hágalo personal. Dice: Dios es por nosotros. Dios está de mi parte. Bueno, hay algunas prácticas que tienen los padres que no me gustan, sobre todo cuando el pastor está en medio de eso, y más aún cuando meten a Dios en el asunto. Por ejemplo, le dicen a los niños: oye, pórtate bien, porque se lo voy a decir al pastor. O te voy a llevar para que el pastor te regañe. No te diga eso a sus hijos, y mucho menos bajo ninguna circunstancia que si hacen algo malo, Dios te va a castigar, o Dios va a dejar de amarte. Eso de que Dios va a dejar de amar, eso es una herejía. No hay gracia. Lo que le está anunciando es una desgracia, no precisamente la gracia. La gracia dice: mi hijo, mi niño, aunque has hecho mal, y Dios y yo continuaremos amándote. Dios está de tu lado, yo también. En la carta de Pedro vemos cuánto Dios se deleita con nosotros a medida que Él va pintando 6 imágenes verbales de nosotros, los hijos de Dios. Imágenes que son unas poderosas razones para estar agradecidos. Yo quiero leer nuevamente lo que dice allí en los versículos del 4 hasta el 8 de esta primera carta, capítulo 2, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que echaron los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Quiero que observen algunas cosas que leímos. Es bueno leer la Biblia todos los días, pero no tan rápido que usted pueda perder la esencia de lo que Dios está diciendo. A veces vamos pasaje sobre pasaje y en realidad no se nos queda nada en la mente. Hay que ir despacio, hágalo de manera intencional y persistente para que esas verdades penetren a su mente y a su espíritu. Aquí encontramos un tesoro de verdades. En la mañana se hablaba de las enfermedades mentales. La Biblia es una receta maravillosa para todos aquellos que tienen problemas emocionales, sobre todo cuando uno hace suya esas verdades. Aquí en este caso hay varias expresiones que nos inspiran a la gratitud. Lo primero dice que somos piedras vivas en una casa espiritual. Somos parte de un edificio, no en el sentido físico, sino espiritual, donde la principal piedra del ángulo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y usted y yo somos las piedras vivas que formamos ese maravilloso edificio. Estamos en un gran proyecto de construcción a través del tiempo, mientras Jesucristo va estableciendo su familia. Considere esto: éramos criaturas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y ahora somos familia de Dios. Dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Somos parte de su iglesia, de su familia. ¿Qué implica esto? Que usted ha sido seleccionado por Dios, elegido por Dios, llamado para ser uno de ellos. Considere esto: el Señor dijo en Juan 15:16, vosotros no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos elegidos por Dios, somos llamados a ser parte de su familia. Él nos ha sacado ¿de dónde? De la cantera del pecado, del mundo. Y ahora está cincelándonos, moldeándonos, colocándonos en su lugar. El alfarero está trabajando en tu vida y en la mía. Nos está dando forma. Él es el maestro arquitecto. Y cada piedra viva está siendo colocada exactamente en el lugar para el cual fue diseñada. Jamás olvide eso cuando lleguen los días negros. Somos piedras vivas en su casa espiritual. Es un tremendo privilegio. Medítelo. Segundo, somos sacerdotes en el mismo templo. Dice la palabra, el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro nos está llamando que somos sacerdocio santo. Pero si usted mira en el verso 9, también dice real sacerdocio, nación santa. Bueno, no todos son predicadores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros, pero hay algo que dice la Biblia que todos somos. Todos somos sacerdotes. El sacerdocio de todos los creyentes. Es uno de los principios que sustentamos los bautistas, sacados en la Biblia. El sacerdocio de todos los creyentes. Una orden real que ha sido apartada por Dios. Ahora piense. Nosotros conocemos los sacerdotes en el Antiguo Testamento y recordamos las responsabilidades que tenían. Los sacerdotes ofrecían oraciones, traían sacrificios. Hoy hacen oraciones, traemos sacrificios espirituales
intercedemos ante Dios a favor de otros, nos mantenemos sintonizados con el lado espiritual de la vida. Eso es lo que somos. Y esto es todo útil para cada cristiano, independientemente de la edad que usted tenga, de la posición social o el sexo, pero somos real sacerdocio. Somos sacerdotes en el mismo templo. Somos piedra viva en una casa espiritual. Somos sacerdotes en el mismo templo. Pero hay más todavía. Somos una raza elegida, dice la palabra, linaje escogido. Linaje escogido, ahí en el verso 9. Qué tremendo privilegio. Linaje escogido. Y cuando escuchamos la palabra escogida, nos viene a la mente Israel. Dios llamó hombre a Abraham en una ciudad pagana e idólatra, Ur de los Caldeos, y de allí lo llamó y le dijo: sal a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y con Abraham formó a Israel. Ahora, ¿por qué eligió el Señor a Israel? Debido a su fortaleza, debido a su cantidad, debido a que era un pueblo superiormente en superioridad mental o moral. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 7 y observemos lo que dice la Biblia en el verso 6 y verso 7. Deuteronomio 7, verso 6 y verso 7 dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si usted captó la idea, Dios no les eligió porque lo merecían. ¿Por qué? Yo veo aquí gracia, una bondad que le mostró por completo sin mérito de su parte. El llamamiento de Dios a Abraham fue incondicional también. Tan pronto Dios le llama, Abraham se mete en problemas. ¿Se acuerdan? Cómo practicó la mentira. Hubo hambre y se fue a refugiar en Egipto y ahí comenzó a mentir. Sin embargo, Dios no lo desechó porque era un llamado incondicional. No fue por gracia, no era por alguna bondad de ellos. Aquí a Israel dice: Jehová os amó. Ahora yo les pregunto, ¿por qué usted está aquí siendo parte de su iglesia? Como linaje escogido, como una raza escogida por Dios. ¿Qué usted puede pensar que Dios tomó en cuenta para llamarle? No le impresionó. Por eso es que yo tengo un problema a veces con este concepto de la predestinación, que es cierto hasta cierto punto, pero algunos lo toman, de que no, Dios me eligió porque Él sabía que yo iba a creer en Él. Bueno, sí, Dios lo sabía, indudablemente. Pero ahí hay un conflicto entre el libre albedrío del hombre y la soberanía. Algunos interpretan eso al punto: bueno, porque yo creí, por eso Dios me eligió. Es cierto, no es mentira. Somos salvos porque hemos creído. Pero no fue una obra como para que Dios tuviera que elegirme. Él es soberano. ¿Por qué Dios me eligió? Por su gracia. Porque quiso hacerlo. No hay otra razón. No hay otra razón. Es cierto, Él conoce la respuesta que usted y yo vamos a dar al Evangelio, es cierto. Pero cuando Dios dice que, cuando la Biblia dice que Dios conoce, implica mucho más que solamente saber lo que va a pasar.
implica que Dios tiene el control de todo lo que va a suceder también. Porque no creo en un Dios que se pase la vida reaccionando ante las cosas que Él ve venir. No. Él tiene la capacidad para ver venir las cosas, pero también tiene la capacidad para determinar lo que va a ocurrir. Aunque usted y yo no lo entendamos. ¿Quita eso mi responsabilidad? No, Dios me creó libre. Ahora, ¿cómo yo puedo encajar eso con lo otro? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Es cierto que Pedro dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios. El preconocimiento. Pero en Juan 15, 16 también dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo os elegí a vosotros. Ahí están esos dos grandes aspectos de la soberanía y el libre albedrío. El punto al que tenemos que llegar es el siguiente: Dios me eligió por gracia, no porque hiciéramos algo que le impresionara. No fue el tamaño de nuestra fe, no fue la bondad de nuestro corazón, no fue la grandeza de nuestro intelecto, no fue porque lo elegimos primero, fue completamente, absolutamente por gracia. Una gracia motivada por el amor. Me encanta esa verdad. No solo porque exalta la gracia de Dios, sino porque Dios se lleva toda la gloria. Él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No lo casamos, Él nos casó. Él, alguien lo llamó el eterno sabueso del cielo. Entregó su vida para encontrarnos. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Miren, aun cuando usted y yo llegamos a un punto en que damos una respuesta de fe a la oferta de Cristo, usted tendrá que coincidir conmigo, porque lo dice la Biblia, que el que me llevó a ese punto fue Dios. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Así que no se trata, no porque yo creí en Cristo, no, porque para yo creer en Cristo, Dios me estuvo buscando y Él estuvo moviendo las circunstancias para que entonces hubiese una respuesta del Padre. Ninguno de nosotros recibe el Evangelio si no siente una gran necesidad. Si la cuestión dependiera solo del hombre, entonces ¿para qué vamos? Piensen. Yo tengo un familiar inconverso y llego a la iglesia y le digo, no, yo quiero que oren por fulano. ¿Y para qué le estás pidiendo a Dios que? Para que Dios hablara de su corazón. ¿Se dan cuenta quién tiene la iniciativa? Para que Dios lo busque. Cuando usted y yo nos ponemos a orar por un inconverso, Dios se comienza a mover en medio de las circunstancias. No se trata, y ese es el punto que quiero aclarar, no se trata de que Dios corte, o la palabra coartar, o que quite la libertad humana, no, sino que se va moviendo en medio de las circunstancias y va inspirando en nosotros esa necesidad, y nosotros estamos respondiendo según también nuestra voluntad. Por eso cuando uno se pone a orar por un familiar que no tiene a Cristo, Señor, que te llegue a conocer, prepárese, porque Dios se va a mover en las circunstancias de esa persona. Él no va a presionar la voluntad humana, pero sí le va a mover por medio de las circunstancias para que la persona busque a Dios. Porque no es que la persona busque a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Es que Dios lo está buscando, y en respuesta a eso entonces el hombre actúa. Por eso Él nos busca. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando se encuentre encorvado por la vergüenza o cediendo ante la culpa, recuerde que usted ha sido elegido por el buen pastor. ¿Quién es el elegido? Todo aquel que en Él cree. Toda persona puede responder a la oferta de la salvación. Toda persona. Toda persona. Ahora, la realidad es que no todos van a quedar. No todos. Él quiere que usted esté en su rebaño. Somos una raza elegida. Pero hay más. Somos una nación santa. Somos parte de un cuerpo de personas apartadas con un propósito especial. Ser embajadores para Jesucristo. Si parece que estamos fuera de paso con el resto del mundo, es porque marchamos al compás de un tambor diferente.
Cantamos un himno nacional diferente. Prometemos lealtad a una bandera diferente. Nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Somos parte de los Estados Unidos de América, nos hemos hecho ciudadanos americanos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de votar, pero aquí estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía es en los cielos. Como dice la palabra, donde esperamos a nuestro Señor. En Colosenses estuvimos mirando, dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongas tu mira en las cosas de la tierra. No te llenes con la falsa ilusión de que el mundo va a mejorar. No va a mejorar. Las cosas cada día se van a poner peores. Pero los cristianos tenemos buenas noticias que dar. Y las buenas noticias vienen en Jesucristo. Porque nuestra esperanza está en Él, en quien Él es. Y en lo que Él ha hecho y en lo que ha prometido hacer. Somos una nación santa. No importa que todo el mundo corra en dirección al pecado. La dirección que llevamos nosotros es diferente. Hacemos lo que dice la palabra. Dice además, somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos posesión de Dios. Las posesiones de los poderosos, de los adinerados o los famosos, pese a lo común que sean, pueden ser valiosas. Por ejemplo, dicen que un cepillo de dientes de Napoleón se vendió en 21,000 pesos, dólares. ¿Se imagina usted pagando miles de dólares por un cepillo de dientes? Aunque sea de Napoleón. El auto de Hitler se vendió por más de 150,000 dólares. El escritorio de Winston Churchill, una pipa que perteneció a C.S. Lewis y una hoja de música escrita a mano por Beethoven, una casa que pertenecía a Ernest Hemingway, todo eso se vendió en una subasta. En la subasta de las posesiones personales de Kennedy Onassis, sus perlas de fantasía se vendieron en 211,500 dólares. Los palos de madera de jugar golf de John Fitzgerald Kennedy se vendieron en 772,500 dólares. Ahora, estos artículos, la verdad, no valían ni. Pero ¿por qué la gente da tanto dinero? Porque pertenecía a personas que fueron muy conocidas. Algunos dejaron un legado honorable y digno de respeto, otros no. Hitler quedó en la historia con una mancha y no importa, pero la gente, si perteneció a él, yo lo quiero. Ahora, la gran diferencia es que nosotros somos posesión del Dios santo, perfecto. La hermana Rosalba ahora me vino a la mente. Está muy bien, uno tiene que ser humilde, pero tampoco que le estén restregando en la cara a uno que es un gusano, ¿verdad? Aunque Abraham dijo, aunque dice la Biblia de Jacob, oh gusano de Jacob, pero la Biblia dice que somos posesión de Dios. Si hay algo de valor en nosotros es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pertenecemos a Él. Y qué increíble valor nos otorga eso. Dice la palabra que somos pueblo adquirido por Dios. El precio fue increíblemente alto. Nos horrorizamos cuando vemos los miles de dólares que paga la gente por esa tontería. Pero Jesucristo pagó con su propia vida, su preciosa sangre por nosotros. Para cualquiera que esté en el suelo por alguna dificultad, eso es estimulante. Señor, me amas tanto, tanto me amaste, que moriste en la cruz por mis pecados. ¿Puede haber algo más extraordinario? Hay más, una más. Somos un pueblo que ha recibido misericordia. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo no sé si usted sabe lo que es misericordia. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. La misericordia es Dios no dándonos lo que sí merecemos. ¿Se olvidó de dónde vino? Dice la palabra que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo por misericordia. El hombre que escribió estas palabras sabe de qué está hablando. Pedro. Si algún hombre se sentía agradecido era Pedro. Si alguien había experimentado la misericordia y la gracia de Dios, ese era Pedro. Si alguien había pecado profundamente, ese fue Pedro, al negar al Señor. Tenía razón para sentirse culpable. El Señor lo había advertido. El Señor se lo dijo. Y solo unas pocas horas después negó conocer a Jesús y lo hizo 3 veces. La Biblia dice que lloró y lloró amargamente. Pero me impide saber que el Señor no lo dejó allí. El Señor no terminó con Pedro. No. Hay uno de los evangelios que dice que el Señor le miró a Pedro, estando en aquella situación tan difícil, siendo maltratado, vejado, objeto de burlas. El Señor tuvo un pensamiento para Pedro. Se acordó de él, le miró. El Señor rehusó dejarlo allí revolcándose en la depresión y el desánimo desesperado. Pero cuando vio a Pedro, encontró a un hombre quebrantado y lo perdonó. Y Pedro llegó a convertirse en un líder extraordinario en la iglesia primitiva. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia tan abundante! Quiero repasar lo que hemos dicho, hermanos. Somos piedras vivas en una casa espiritual, sacerdotes en el mismo templo, una raza elegida, una nación santa, una posesión, somos posesión de Dios, somos un pueblo que hemos sido recibidos a misericordia. Ahora, esto trae consecuencias. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida el saber esto? Una manera de vivir agradecida. Quiero leer el verso 11 y verso 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En vista de todo esto, ¿cómo debemos vivir? Número 1, vivir una vida limpia. El mundo nos está vigilando. Por eso Pedro nos llama a abstenernos de las codicias de la carne, porque esa es la manera que tenemos de manifestar al mundo de que es verdad el Evangelio, porque cambió nuestras vidas. Usted y yo sabemos no sabemos cuántos incrédulos nos están mirando. Porque déjenme decirle, hermano, muchas veces la gente no nos va a escuchar hasta que no nos ganemos el derecho a ser oídos, a ser escuchados. Porque a veces queremos bombardear a las personas con grandes sermones, pero lo queremos hacer sin habernos ganado ese derecho. Y la gente se queda mirando y diciendo: muy bonito lo que dices, pero tus palabras no concuerdan con lo que vives. La Biblia dice que debemos ser sal y luz. Son elementos que no son impresionantes ni llamativos, pero son esenciales. Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que para que vean. A veces la vida dice más que las palabras. Claro, yo soy de lo que creo que no te debes quedar solo en que no, yo con mi vida, no. Es bueno tener una vida, pero a veces usted tiene que hablarle a la gente cuando las personas se inclinen a preguntarle o buscar la oportunidad. Pero tenemos que ganarnos el derecho a ser oídos. ¿Y cómo me gano yo el derecho a ser escuchado? Demostrando que Cristo cambió mi vida, viviendo una vida diferente. Vivir una vida limpia no es una opción a considerar,
si estamos agradecidos a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, tenemos que vivir de manera distinta. En segundo lugar, dice la palabra, no des lugar a la difamación. No des lugar a la difamación. Dice allí en el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Cuando el antiguo filósofo griego Platón se le contó acerca de cierto hombre que había comenzado a hacer acusaciones injuriosas contra él, Platón respondió, voy a vivir de tal manera que nadie va a creer lo que él dice. Muchas veces la gente excusa su indiferencia al Evangelio con la mala actitud de los creyentes. En muchos casos son puras mentiras, pero en algunos hay razón en lo que dicen. Porque los cristianos a veces dejamos tanto que desear. Y la defensa más convincente es la integridad silenciosa de nuestro carácter. No cuán vociferantemente neguemos las acusaciones que tienen con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nosotros no podemos evitar que la gente hable de nosotros, pero sí podemos evitar que hablen con razón. ¿Y qué hacer si se da cuenta que hay alguien hablando de algo que usted realmente hizo malo? Trate de resolver ese problema. No siga por el mismo camino. No dé lugar a la difamación. Y hay más. Haga buenas obras entre los incrédulos. Dice la palabra, para que glorifiquen a vuestro Padre. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí, la Biblia nos llama a ayudar a nuestros hermanos, pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que nos diga, quédense ahí. Las oportunidades para servir puede que se den con cristianos y con inconversos. Y es tan fácil tener una visión tan limitada, tan estrecha, que lleguemos a creer, yo solamente hago buenas obras con mis hermanos en Cristo. Si usted va conduciendo un auto y ve a una persona que se le desinfló la llanta y Dios en ese momento lo inquieta a usted a servir, usted no baja a la ventanilla y le dice, fulano, el que se le explotó la goma, tú eres cristiano. ¿Dónde está Stephanie? A ver. La gente que te ayudaron te preguntaron si tú eres cristiano. Que si eres cristiano. A ella se le desinfló la goma esta semana. Y el Señor mandó unos ángeles que la ayudaron. Pero ellos no llegaron preguntando, ¿ustedes son cristianos? No, no somos cristianos. Bueno, sigo buscando un cristiano para ayudarle. ¿Y por qué la base de esto? ¿Se acuerdan la historia del samaritano? La obra de misericordia del samaritano no se hizo con un hermano en Cristo. Se hizo a favor de un extraño. Y que para más era judío. Y el que lo hizo, de Samaria. ¿Por qué? Porque dice la palabra que glorifica el nombre de Dios. Y eso nos ayuda a lo que ya le dije, hermano. Nos ayuda a ganarnos el derecho a ser escuchados. Cuando hay alguien con una profunda necesidad y usted llega y le ayuda, usted puede estar convencido, aunque usted no lo haya hecho para eso, de que el impacto que provocó en la vida de esa persona fue más grande que cualquier plan de evangelismo que usted le haya podido dar. Porque lo primero que dice la persona
esta persona es diferente. ¿Por qué tú eres como eres? Porque soy cristiano. ¿Se dan cuenta? Porque soy cristiano. Note que Pedro dice, al considerar vuestras buenas obras, él no dice, al considerar vuestras buenas palabras. Quienes no son cristianos están vigilando tu vida y la mía. Y cuando ellos ven en nosotros una evidencia del poder de Dios, dicen, ahí hay algo que yo quiero tener, algo sobre lo que quiero conocer. Y en cuarto lugar, jamás olvide que nos están vigilando. El mundo está mirando nuestras vidas. Y como he dicho otras veces, somos de influencia. Aquí la pregunta no es, ¿voy a ejercer influencia? No. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia yo ejerzo? Si usted duda que usted ejerce influencia, es porque usted no tiene hijos. Los que somos padres sabemos que los hijos son el gran ejemplo que constantemente nos están recordando que estamos ejerciendo influencia. Para bien o para mal. Y si son los hijos con los que vivimos todos los días, ¿qué creen de las personas con las que nos relacionamos? ¿Qué piensan? Si ahora viniera alguien y le preguntara a sus compañeros de trabajo o estudio, oye, ¿qué tú piensas de fulano? ¡Fulano! Fulano es un demonio. Qué bueno que dijeran, fulano. Ese es un santo. Ese es un alma de Dios. Fulano es una gran persona. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Se dan cuenta que ya no se trata solamente de mi vida, sino de los que van a creer en Él por mi vida, por mi ejemplo? Tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero también esto tiene implicaciones. Gracias, Señor, por haberme salvado. Ahora, yo debo vivir un estilo de vida agradecido a Dios. Siempre recordando que eso no implica que yo soy una persona perfecta. No. Dios está trabajando conmigo todos los días. Y cuando peco, el Señor se entristece y le duele. Pero digo lo que he dicho otras veces. Pero no le sorprende. Y eso jamás hará que perdamos nuestra relación con Él. En estos días hablaba de lo que dice Colosenses, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué tremendo! Y dice que no podrá haber nada ni nadie que nos haga perder la bendita y gloriosa salvación que Dios nos ha dado. ¿Usted está seguro, pastor? ¿Alguien diría? 100% seguro. Nada de lo que yo haga mañana me hará perder la salvación. Nada. Si yo no hice nada para ganarla, nada que yo pueda hacer hará que yo la pierda. Nada. Ahora, esta verdad tiene otra que la acompaña. En mí se implantó una nueva naturaleza. El Señor me dio una fe que es perseverante y que aunque peque, me levantaré en el nombre del Señor y voy a persistir. Hay muchísimos pasajes de la Biblia que inspiran la seguridad. El viernes leímos algunos. Solamente voy a mencionarles algunos rápidos. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1. En el mismo Pedro, este es uno de los pasajes preferidos de mi preferencia en cuanto a la seguridad eterna, donde la palabra nos dice que tenemos una herencia. ¡Qué tremendo! Y se levantó y revisó la cuenta del banco y vio que estaba casi vacía.
y no tenía ni un dólar en el bolsillo ni para echarle la ofrenda, le tengo buenas noticias. Usted tiene una herencia. Una herencia, no en este mundo, sino reservada en los cielos. Miren, 1 de Pedro 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque nuestro Dios no está muerto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible. Aquí le pueden dar una herencia y a lo mejor mañana a usted se le funde la bomba, se le da un infarto y no puede disfrutar la herencia. Los nenes, que pueden ser buenos nenes, pero pueden ser nenes malcriados, después que usted se muera se van a fajar por la herencia, se va a corromper. Pero la que tenemos en los cielos es incorruptible, no se contamina, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y ya Pedro, percibiendo que alguien pudiera decir, bueno, y si no logro alcanzarla, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y si Dios es por nosotros, en amor nos eligió, en gracia nos hizo miembros de su familia, en misericordia todavía nos encuentra cuando a veces nos salimos del camino y estamos vagando. Nos perdona de nuestros tontos caminos, como hizo con Pedro. Nos libera para servirle aunque no merezcamos tal tratamiento. Así que a vivir agradecido. Si usted se ha salido de la senda por alguna razón, si usted es un hijo de Dios, le voy a decir que el Señor no le va a dejar. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer, y créanme que Dios tiene mucho para hacer para que usted regrese a su realidad, porque Dios le ama. Y si usted está aquí y todavía no conoce a Jesucristo, quiero decirle que Él le ama, no porque haya un mérito en usted, no es porque usted es una persona bonita, ni un tipo simpático con dinero. A Dios no le interesa eso. Él no mira la envoltura, Él mira el corazón. ¿Por qué Dios te ama? Porque quiso amarte. Porque Él es soberano y ofreció a su Hijo a morir por tus pecados. ¿Y tú qué debes hacer? Recibir ese regalo. Si aún no tienes a Cristo como tu Salvador, esta sería una buena oportunidad para recibirle. Yo no sé si alguien aquí que aún no tenga al Señor le gustaría aceptarlo como Salvador. ¿Quiere levantar ahí su mano, algún amigo o amiga? O si no quiere levantar la mano, levante su corazón a Dios. ¿Cuándo? Cuando tenga la oportunidad, aproveche y hable con Dios. Aquí no puede hacer, pídale perdón por sus pecados. Y nosotros, que ya conocimos a Cristo, no nos queda otra responsabilidad sino vivir con gratitud. Que el Señor nos bendiga.